Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Es un placer tenerlos por acá. Hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar. Me lo ha solicitado la Escuela de Excelencia Elías Jiménez Castro del Cantón de Desamparados, y vamos a hablar sobre mediación pedagógica usando videojuegos y juegos de mesa. Ojalá que les guste. Como les decía, creo que es importante primero entender qué relacionamos o qué comprendemos por mediación pedagógica, sobre todo porque es posible que algunas de las personas que vean este video posteriormente no lo tengan claro y quizás no sean del ámbito de la esfera docente. Vamos a entender la mediación pedagógica como cualquier actividad experimentada e intencionada que incluye ya sean actividades, métodos, técnicas que la persona docente realiza para promover y acompañar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Básicamente, la mediación pedagógica es un puente entre lo que nosotros como docentes queremos enseñar, lo que los estudiantes deben aprender, pero ese puente es la forma en que se va a cruzar. No solo es el puente, es la forma. Si se pasa por arriba, por abajo, rebotando, en bicicleta, volando, todo eso es la mediación pedagógica. Porque la educación, como decía Freire, es un proceso culturalmente vital. No restringe, no limita, no violenta, sino que siempre va a promover, va a emocionar, va a liberar, va a motivar al ser humano para que potencie todas sus capacidades y pueda superar sus límites. Ahora, el juego, digamos, a un nivel de estudioso, de teoría, teórico, está muy estudiado. Ya Vygotsky, desde hace más de 100 años, nos decía que el juego es la forma en que el niño se entrena para ser adulto. Hay muchos estudios, hay uno que me encanta, si no me equivoco son unos colombianos, Moreno y Barriga, que ellos tienen un grupo con problemas de socialización, con problemas de serios problemas de habilidades comunicativas, y ellos decidieron probar con un juego de video para ver de qué manera mejoraban sus habilidades. Y el estudio es maravilloso porque efectivamente lo logran. ¿Y de qué manera lo logran? Jugar está comprobado que nos va a funcionar en prácticamente todas las áreas de lo que hacemos nosotros como docentes. Ahora, esto no quiere decir que todo el tiempo se puede jugar. Todos los abusos son malos, ¿verdad? Pero sí deberíamos abrirle ese campito, y quizás este pequeño video que les comparto justamente quiere darles una luz de cómo empezar en esto. Siempre que tengo un taller, sobre todo con estudiantes universitarios de educación superior, lo empiezo con una actividad, y esa actividad es que yo los pongo de pie y les enseño unas bolas. Y estas bolitas les pregunto, ¿qué son? Obviamente me dicen que son bolas, pero el punto es que alguien va a decir que es un juguete. Y cuando yo les digo, muy bien, ahora vamos a hacer este juguete, yo se los voy a traer a ustedes. Al que se le caiga la pelota, queda fuera. El que la agarre, escoge otro jugador, lo llama y se la tira. Si esa persona se le cae o el tiro es malo, la persona que se le cayó o que la tiró mal queda fuera del juego. Y aquí está el punto. ¿En qué momento pasamos de un juguete a un juego? Fue cuando dijimos que hay reglas, porque las reglas hacen la diferencia de convertir una pelota a un juego. ¿Por qué vengo con esto? Bueno, porque jugar en el aula, que es algo que de pronto en otros tiempos a nosotros no nos hubieran dejado, tiene muchas ventajas. El problema es que por algún motivo, y es algo que discutía con unas colegas justamente hace unos días, se deja de hacer conforme se crece. De pronto vemos que el juego es parte fundamental durante la educación en la primera infancia. Luego viene el primer ciclo y se juega bastante. Viene el segundo ciclo y se juega menos. Entramos a secundaria y prácticamente el juego desaparece. Ya no jugamos. No hay forma de que podamos compartir esas prácticas o esas formas de aprender en un aula con chicos más grandes. ¿Por qué? Porque esa cultura se nos va perdiendo. Y hay una cantidad enorme de ventajas que tenemos, sobre todo a la hora de la cooperación y sobre todo la forma de respetar las normas dentro del aula. Porque para jugar se necesitan reglas, como dijimos anteriormente. Y es que cuando jugamos, no jugamos para aprender, sino que aprendemos jugando. Y esta es una frase que a mí me encanta, que la dice siempre
un docente que yo admiro muchísimo, él dice que es un escritor de libros. Este autor, que se llama Manu Sánchez Montero, es un español. Él creó un proyecto maravilloso en una escuela en España en la que él trabaja, donde desarrolló un proyecto que integra un montón de cosas, digamos, al ámbito escolar. Y me encantaría que podamos revisarlo, digamos. El proyecto básicamente se denominó Un Colegio de Juegos. Partía de 3 ejes, que era unir los planes educativos, que era, digamos, el proyecto educativo propio de la escuela, los proyectos de aprendizaje lingüísticos y los de convivencia, con un proyecto de aula, así como con otros proyectos que la escuela tenía y la Junta de Andalucía, digamos, también promovía. Parecía complejo al principio, pero la forma en que lo llevó a mí me encantó. Quiero que aquí, digamos, pongan atención a los conceptos que maneja él en Proyecto del Aula. Ven que dice ABJ, que es aprendizaje basado en juegos. Ven que dice gamificación, serious games y hay otras cosas ahí que vamos a ver más adelante. Quiero que pongan atención a ese detalle. Aquí lo interesante es la manera en que él logró concretar este proyecto siguiendo el currículum académico. Lo primero que hizo fue tomar en cuenta, digamos, toda la legislación vigente que le permitía hacer esto. Lo segundo que hizo fue incorporar los proyectos educativos del centro y las programaciones didácticas. Las metió dentro del aula con los diferentes agentes que intervenían ahí, que son básicamente profesores, encargados, etcétera, con niveles concretos, digamos, de secuenciación, y luego adaptó curricularmente de manera individual los conceptos, los contenidos y los juegos a cada uno de los estudiantes, incluidas las aulas de TEA y las aulas especiales y estudiantes con requisitos, digamos, muy particulares. Fue lindísimo porque esta persona logró cosas que es muy difícil de encontrar en otros tipos de proyectos que yo he llegado a ver. Los objetivos que persiguió eran maravillosos, porque él, por ejemplo, potenció habilidades sociales de los alumnos, crearon y trataban de respetar las normas de convivencia para favorecer la comunicación, se crearon relaciones interpersonales entre estudiantes de diferentes niveles, lograron desarrollar proyectos bellísimos de expresión oral, de expresión escrita, de oír, de escuchar, fomentaron la imaginación para crear textos, dibujos, juegos, estimularon el desarrollo de situaciones de comunicación a través de la lectura y la escritura, y el juego fue la estrategia lúdica, digamos, que cohesionó todo eso para tratar creativamente el lenguaje. También utilizaron el lenguaje como un medio escrito para expresar ideas, opiniones y sentimientos, que es algo que siempre nos cuesta mucho, sobre todo con estudiantes que están muy enfocados a temas tecnológicos, que están acostumbrados a chatear, a mandar mensajes, pero que no manejan la herramienta escrita como debería ser, ¿verdad? Descubren, digamos, que la matemática tiene utilidad de una manera lúdica. Buscaron desarrollar el cálculo mental, la resolución de problemas, digamos, a nivel, haciendo los cálculos mentalmente. Utilizaron las TICs que habían, por ejemplo, para hacer un canal de YouTube, y eso fue precioso porque el canal, los chicos agarraban un juego, por ejemplo, lo estudiaban, hacían un tutorial y luego hacían videoforos, por ejemplo, para explicar las reglas. Lindísimo, y además con este paso se incluía, por ejemplo, temas de trabajo en redes, ciberseguridad, ciberbullying, etcétera. O sea, daba un paso maravilloso para todo esto, ¿verdad? Potenciaron, por ejemplo, la creatividad y las aptitudes para las artes plásticas, porque los estudiantes dentro de su aula, en sus clases de artes plásticas, trabajaban materiales para los juegos que estaban haciendo. Se potenció la habilidad psicomotora y el gusto por la actividad física, porque, por ejemplo, los juegos que desarrollaban los hacían gigantes en el patio, posteriormente, digamos. Y entonces los chicos no solo iban a jugar a la biblioteca, que luego vamos a ver esto, que es un detalle lindísimo, sino que iban al patio a jugar los mismos juegos que habían hecho ellos. Los patios se diversificaron, digamos, hubo uno de esos espacios lúdicos, ya no era solo jugar fútbol, sino que había diferentes juegos de piso y así, y gigantes. Trataron, por ejemplo, de que se conocieran la historia de los juegos y cómo se relacionaba con la sociedad. Áreas específicas del currículo se iban afianzando, digamos, desarrollando o usando juegos ya existentes. Fomentaron la cultura emprendedora,
Se creó una cultura muy sana del juego, digamos, para prevenir adicciones, potenciaron inteligencias múltiples, digamos, dentro del alumnado, algo que a veces nos cuesta un poquillo entender, ¿verdad? Este, la integración del alumnado de aulas específicas, lo que son TEAs, chicos con problemas visomotores, etcétera, se integraron lindísimo en áreas específicas y se pudo además evaluar de una manera distinta porque usaban competencias y contenidos curriculares, digamos, a través del juego. Que eso es algo también maravilloso, porque ellos trabajaron ciertas competencias de forma muy particular. Por ejemplo, trabajaron la competencia en comunicación y lingüística, y es que utilizaban el lenguaje como un instrumento de comunicación, digamos, oral y escrita, y de aprendizaje, y con esto regulaban conductas, emociones, pero también hacían lectura y escritura de normas de los juegos, o sea, básicamente las instrucciones. Y entonces los chiquillos buscaban descubrir nuevas formas de comunicarse y esto, digamos, a la hora de elaborar los materiales, derivó en una coordinación muy linda de un montón de actividades distintas, ¿verdad? Luego tenían competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Ellos les tocaba pensar, razonar, argumentar, comunicar, construir, representar modelos, plantear y resolver problemas de forma lúdica, se empleaba el lenguaje simbólico formal, se utilizaba la numeración, por ejemplo, para fines lúdicos, para jugar, comprender, materializar, crear, lo que a ustedes se les ocurra. Ellos, digamos, manejaban conceptos relacionados con el mundo que los rodea y los empleaban en contextos variados para nociones científicas básicas y para expresar ideas y opiniones, digamos, sobre hechos y situaciones que planteaba el juego. También se dio mucho la competencia social y cívica, la forma en que uno tiene que relacionarse con los demás de forma correcta, cómo se resuelven los conflictos, cómo se aceptan las diferencias, qué es el trabajo cooperativo, por ejemplo, para lograr un juego. Todo esto también se trabajó a través de estas experiencias. Luego, por ejemplo, la conciencia y la expresión cultural, y se trabajaba, por ejemplo, a través de la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, aprendiendo juegos tradicionales de diferentes lugares. Por ejemplo, se creaba un juego como un acto cultural y entonces se ven los matices, se analizan las culturas, las diferencias y todo eso se representaba, por ejemplo, en un juego de mesa. Aprender a aprender, por ejemplo, desarrollar en los alumnos y en la comunidad educativa la capacidad para iniciar un aprendizaje, persistir en él, organizar sus tareas y tiempo y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo y ojalá de una manera lúdica, digamos, potenciando la creatividad y el aprendizaje social. También había competencias de tratamiento de información y competencias digitales, con el uso de las TICs, como les conté hace un rato. Se usaban portátiles, se usaban tabletas, búsquedas de lecturas, temas de creación de juegos, procesos recreativos, etcétera. Y lo otro que trabajaban es el sentido de la iniciativa, el espíritu emprendedor, desarrollar valores personales para transformar ideas en actos y luego esto en proyectos. Y qué acciones se ocupan para llevar estos juegos, poder lograr un objetivo de crear algo que se pudiera, por ejemplo, vender o compartir. Y hay un conocimiento, digamos, ahí del sector empresarial que luego va entrando a través de esta misma curiosidad. Ahora, digamos, sus experiencias también en esto es que ellos basaron todo esto en un aprendizaje basado en proyectos. Y el núcleo del tema era justamente el juego. El aprendizaje basado en proyectos, digamos, el propio juego es el proyecto. Y esto tiene que ir más allá de una unidad didáctica, un trimestre o un nivel concreto, digamos, de primero, segundo, tercero, cuarto grado, no. Porque incluso en una experiencia que tuve aquí con sede de Don Bosco, logramos hacer, por ejemplo, que algunos proyectos de feria científica que se trabajaron en la Expotec tuvieran participantes desde séptimo hasta sexto año en un juego de video. Y fue una experiencia muy linda porque además el juego de video lo que hacía era promover la lectura del Quijote. Pero se enroló chiquillos desde séptimo, octavo y noveno para trabajar en temas básicos como compilación, creación de artes, el guión, digamos, que se utiliza. O sea, fue un proyecto maravilloso. De hecho, ganó la Expotec y fue a Feria Nacional y le fue muy bien. Los chiquillos ahora todos están becados y fue una experiencia preciosa. Tengo la oportunidad de trabajar con uno de ellos todavía en el Colegio Monterrey, donde soy
asesor educativo con ellos y fue una experiencia lindísima que incluso espero replicar algún día, ¿verdad? De hecho, este otro que ustedes ven aquí justamente es una bitácora jugable que estamos desarrollando en Monterrey para trabajar contenidos de matemática. Aquí el proyecto efectivamente es la bitácora y los chicos lo que están haciendo es tratar de colonizar un planeta y darle un uso concreto a las matemáticas en su vida diaria y en la supervivencia. Más adelante puedo hacer un video sobre esto, pero es realmente hermoso y espero que podamos ponerlo en práctica. Otra de las experiencias que ellos tuvieron fue también la ludoteca escolar, que digamos fue una experiencia que ellos hicieron de pasar de tener una biblioteca que no se usaba a una ludoteca que pasaba llena y que incluso tenía formularios de reserva. Aquí vemos uno de ellos y los chiquillos apuntan para ir a jugar. Y cuando la biblioteca no alcanzó, decidieron sacarlos al patio, que fue lo que les conté también un poco de esa experiencia, ¿verdad? En términos generales, la experiencia se completó al final con lo que fueron recreos dirigidos, donde los chiquillos de TEA, plurideficiencia, como le llaman ellos allá, que son físicas o mentales, que tienen básicamente capacidades especiales, toman lo que tienen en esa aula y lo sacan al patio, directamente con el resto de estudiantes de una manera distinta, ¿verdad? Por último, ya luego los juegos se llevan a casa y se crea una cultura de juego, pero ya eso es harina a otro costal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esa fue la experiencia que tenía este señor, digamos, con respecto al proyecto Un Colegio de Juegos y que lo que nos puede mostrar justamente que el juego es una herramienta que es extraordinaria para fomentar la conectividad social. Eso es innegable, ¿verdad? Aquí hay otro tema, y es para ir terminando, y es que el juego como tal nos va a permitir incorporar los 3 principios básicos del diseño universal para el aprendizaje. Y que son, digamos, el primer principio es proporcionar múltiples formas de representación de la información y de los contenidos, que es básicamente el qué del aprendizaje. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, que es el cómo del aprendizaje. Y el tercer principio es proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Es importante recordar, ahora que vamos a hablar un poco también de gamificación, que llevar un juego al aula no es gamificar. Eso es ir a jugar. La gamificación es algo más y vamos a retomar un poco lo que hemos hablado anteriormente. Y es que cuando pensamos en la mediación pedagógica a través de juegos de mesa y juegos de video, hay diferentes niveles que tenemos que tener muy claros. El primero de ellos es el pensamiento de juego, que es todo aquello que conocemos de los juegos y es un enfoque que tomamos para traer cosas de ellos para resolver un problema que tenemos. Luego tenemos, por ejemplo, el uso de elementos de juego, que es una consecuencia del pensamiento de juego. Que es que cuando conocemos algo muy bien, podemos usar sus elementos para aplicarlo a cualquier entorno que queramos. Es donde yo me traigo, por ejemplo, estoy hablando sobre Segunda Guerra Mundial y me traigo los muñequitos y las figuras de un juego de Segunda Guerra Mundial para explicarle cómo funcionaba el movimiento de tropas, qué era la infantería, qué era la artillería, qué es un objetivo, qué es un paracaidista, ¿me entienden? Esos elementos de juego tomo esas figuras y de pronto la mecánica, como aquella dispara más largo, este dispara más cerca, esto se mueve más, esto se mueve menos, todo eso, y lo uso para explicar este contenido de Segunda Guerra Mundial. Luego está, por ejemplo, el gameplay o la jugabilidad, que es la capacidad que tiene un juego para ser jugado. Si yo estoy pensando en cómo mediar un juego en mi aula y quiero jugar, por ejemplo, esto mismo que tenía de las miniaturas de guerra, yo digo, bueno, puedo jugarlo en 40 minutos, en una lección. ¿Cuántos jugadores tengo? ¿Me sirve para lo que estoy pensando hacer? Si no me sirve, porque, qué sé yo, dura una hora, ya eso es un problema de gameplay. ¿Me entienden? Ya la jugabilidad no me funciona para lo que quiero hacer. De pronto funciona muy bien como juego, pero no funciona para la mediación que quiero tener. Luego tenemos ya lo que es un juego por jugar, que es la diversión nomás. De pronto tengo una charla muy pesada que estoy trabajando con alguien, puede ser esta, y yo de pronto les digo, chicos, tenemos 10 minutos, juguemos algo. Y los saco de lo que están para luego volverlos a meter. Eso es una fórmula, digamos, sencillamente jugar por jugar. Si no les quedó claro, aquí este cuadro que es del blog A Luz de una Bombilla, creo que queda algo más fácil. Cuando estamos pensando en mediar pedagógicamente, deberíamos tener en cuenta algunas cosas. Tengo un problema y quiero coger algo de los juegos para resolver ese problema. Eso es pensamiento de juego.
No estoy usando elementos, no lo estoy jugando y no lo hago por diversión. Ahora, quiero gamificar. ¿Qué es gamificar? Gamificar es tener un problema que tengo acá, quiero enseñar esto. Voy a pensar cómo un juego me ayuda a resolverlo, pero además utilizo ya sean las mecánicas o las piezas de un juego para poder resolverlo. Eso es gamificar. Luego tenemos lo que son serious games o simulaciones, que son básicamente las que usan el pensamiento del juego. O sea, me traigo cómo un juego resolverá este problema. Me traigo mecánicas de un juego, por ejemplo, para poder utilizarlas y además puedo jugarlo. Un ejemplo de un simulador de vuelo, por ejemplo. Un piloto lo toma y antes de subirse a un avión ya sabe dónde están los controles y sabe teóricamente qué tenía que hacer y está jugando. Se está divirtiendo, se podría divertir, pero no lo hace por diversión. Eso es un serious game, es una simulación. Y luego está el juego. El juego ya nos permite jugarlo, hay pensamiento de juego, usamos elementos de juego porque es un juego y además lo hacemos por diversión. Ahora, si ese juego tiene contenidos que no sirve, es diferente. Pero bueno, ya es algo distinto. En resumen, cuando hablamos de mediación pedagógica a través de los juegos de video o los juegos de mesa, tenemos que pensar básicamente en qué es lo que queremos hacer. Queremos resolver este problema que tengo a través de un juego, utilizando sus partes, sus mecánicas. Quiero que jueguen, quiero que se diviertan o sencillamente voy a gamificar. Espero que les haya servido. Si tienen dudas o comentarios, estoy para servirles y podemos ampliar con sus comentarios en otro momento y les agradezco mucho su atención.